Seguimos con más información, nos vamos a Chile porque en instantes estaría saliendo el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve después de haber estado 181 días detenido. Nos vamos en vivo y en directo con nuestra compañera Lucía López. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maga? ¿Cómo está nuestra audiencia? Sí, nos encontramos ahora de nuevo porque habían dudas sobre por dónde saldría el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve tras la declaración, la resolución que ha tomado el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, la Sala Segunda de la Corte Suprema, que ha señalado la revocación, ha indicado la revocación de la prisión preventiva como medida cautelar, arguyendo que el juzgado de garantía que había revisado la declaración en el mes de abril, de hecho, y las apelaciones, no había tomado en cuenta la defensa ni tampoco había justificado cuáles eran las razones para justificar precisamente la medida cautelar más gravosa, en tanto se mencionaba el peligro de fuga como una alternativa. Al no existir esa justificación y no tomarse en cuenta alguna de las consideraciones de la defensa, como por ejemplo la contribución, la colaboración a la justicia, al menos eso decía el abogado muy tempranamente, pero la resolución concretamente hablaba de falta de justificación respecto de la medida cautelar más gravosa. El Tribunal Supremo entonces acoge el amparo presentado por la defensa de Manuel Monsalve y resuelve cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Y por esta puerta, mira, te quiero mostrar cómo está la cantidad de prensa que hay aquí apostada para mostrar. Hay mucha gente aquí en la puerta esperando precisamente la salida de Manuel Monsalve, que dicen que viene acá y va a hablar. Ojo, ya avisó Víctor Prigodel, su defensor, que va a hablar, no va a recibir preguntas, pero va a ser su primera declaración tras haber salido de La Moneda el año pasado. Víctor Prigodel, defensor público, y la imagen de él, de Manuel Monsalve, debiera salir. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos y le pondremos el micrófono entonces para escuchar al ex subsecretario de Interior su declaración. ¿Cómo recibe el fallo de la Corte, Manuel? ¿Cómo ha sido estos 6 meses? Bueno, los 6 meses, creo que todos lo deben entender, son meses dolorosos, son meses complejos, dolorosos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente. Por supuesto, estar en prisión también es difícil, más allá de la discusión pública que sea, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil, pero quiero en ese sentido primero agradecer el trabajo de Gendarmería al interior del recinto penitenciario. Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares que además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado. ¿Es un privilegio para usted, Manuel, esto? Haber estado en Capitán Llaver. Yo creo que estar en prisión y estar incomunicado no es privilegio para nadie, pero desde el principio he dicho que estoy disponible a someterme a los procesos judiciales que corresponden. Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio. Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio. Los delitos, respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia y mi disposición, por eso está mi defensa aquí, a que la inocencia y la culpabilidad de una persona debe resolverse en los tribunales de justicia. ¿Qué le diría a la víctima, Manuel? ¿Qué le diría usted a la víctima? ¿Qué le diría usted a la víctima, a su subalterna, Manuel? ¿No ha ocurrido delito alguno de carácter sexual? ¿Qué le diría a ella? ¿Qué le dice la denunciante, Manuel? ¿Qué le dice a su denunciante? Yo mantengo lo que he dicho al principio, que mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia. Quiero valorar el recurso de amparo. El recurso de amparo no es un privilegio. El recurso de amparo es un derecho de cualquier ciudadano. Está establecido en la Constitución y en las leyes, y quiero agradecer el trabajo de la Defensoría Penal Pública. Manuel, esto desató una crisis al interior del gobierno. Manuel, le queremos consultar. Si me permiten. Manuel, le queremos consultar, Diario El Mercurio, le queremos consultar respecto al apoyo político. Ha tenido visitas de políticos. ¿Cómo ha sentido el apoyo? Al principio hubo apoyo y después esto cambió. Si me permiten decir esto, quiero volver a valorar la acogida del recurso de amparo. La defensa alegó, entregó antecedentes, argumentos. La Corte Suprema ha acogido ese recurso de amparo.
Creo que es muy importante y sé que no vamos a evitar el debate público respecto a una causa de este impacto comunicacional, pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas. ¿Qué le diría usted a su gobierno? Ahora, la verdad es que lo que quiero hacer es poder encontrarme con mi familia. Es mi principal prioridad ahora. El resto tendrá que verse en las sedes que corresponden, en los tribunales de justicia, y en eso vamos a seguir. Manuel no puede responder por el apoyo político. Va a hablar ahora Víctor Prigodel, el defensor público encargado de la defensa de Manuel Monsalve. Escuchemos al abogado defensor Víctor Prigodel. La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, muy conformes con el fallo de la excelentísima Corte Suprema. Ratificó los fundamentos que nosotros argumentamos en el recurso de amparo. Esto es que toda persona que está privada de libertad debe ser en virtud de una resolución fundada, legítima. La resolución que efectivamente mantuvo la prisión preventiva de don Manuel Monsalve adolecía de graves defectos de fundamentación. Así se estableció en el fallo de la excelentísima Corte Suprema, y siendo esa resolución de carácter ilegítimo, transformada también la libertad de don Manuel en ilegítima. Desde ese punto de vista estamos conformes y satisfechos de la resolución de la excelentísima Corte Suprema, y ratifica nuestra absoluta convicción de la inocencia de Manuel Monsalve y los delitos por los cuales está siendo investigado. Abogado, ¿qué posibilidades se abren ahora para Manuel Monsalve con este fallo? ¿Esto afirma nuevas solicitudes que se puedan realizar en tribunales? Respecto a los fundamentos de la fallo de nuestro más alto tribunal, ratifica cierta jurisprudencia que ya viene desde algunos años, es que, reitero, que toda persona que se encuentre en prisión preventiva debe serlo en virtud de una resolución fundada y legítima. Al no efectivamente haber resuelto los cuestionamientos de la defensa de los delitos por los cuales estaba siendo investigado Manuel Monsalve, al no hacerse cargo de los fundamentos de la defensa, esa resolución la Corte Suprema estima que es ilegal y en consecuencia ha ordenado la libertad de don Manuel Monsalve. Ahora, ¿qué es lo que viene en el futuro judicial de Manuel Monsalve? ¿Se pueden hacer nuevas resoluciones o se puede hacer cambiar esta resolución de la Corte, o queda firme ya con esto la libertad del ex subsecretario? La excelentísima Corte Suprema estableció que junto con declarar y acoger el amparo, modificó la medida cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario total, arraigo nacional y protección de comunicarse a la víctima. Esas medidas cautelares estimamos que son razonables, y lo que más nos reconforta es que efectivamente don Manuel hoy día deja de estar privado de libertad en esta cárcel. ¿Usted dice la inocencia de Manuel Monsalve? Absolutamente. Nos mueve toda la defensa ha estado movida, motivada por la convicción íntima de la inocencia de Manuel Monsalve. ¿Hay algún mensaje hacia la prisión? ¿A qué filtraciones se refería Manuel Monsalve exactamente? ¿Por qué hablaba de las filtraciones específicamente? ¿Cuál es la crítica? Yo quiero concentrarme en la resolución de la excelentísima Corte Suprema. Obviamente que todavía hay un largo camino por recorrer, la investigación ahora está en curso, pero sin lugar que esta resolución da una inyección de ánimo a la defensa, nos permite trabajar de mejor forma con don Manuel, y vamos a seguir apoyando y colaborando tal como lo hemos hecho desde el primer momento. ¿Usted sostiene las inconsistencias que había dicho en la revisión de medidas cautelares? ¿Cuáles son esas inconsistencias que había detectado? Todas nuestras acciones, toda nuestra diligencia, todos nuestros alegatos van encaminados a, tal como dijo don Manuel, a demostrar la inocencia en un juicio oral. Estas son acusaciones. El plazo de investigación ya debería Bueno, ahí vemos entonces cómo se retira. Vamos a tratar de seguir esta imagen. No sabemos cómo van a continuar caminando. La verdad va a ser un trayecto difícil considerando que está lleno de cámaras. Van a abrir la puerta. Estamos viendo cómo se retira entonces Manuel Monsalve, el ex subsecretario de Interior, tras 6 meses de prisión preventiva, tras ser formalizado por graves delitos. Acusación de violación, acusación de acoso sexual por parte de una subalterna. Una funcionaria con la que él había salido a comer en algunas ocasiones, se había reunido fuera del horario de trabajo,
pero que lo termina denunciando por estos graves delitos. ¿No es cierto? Que hoy se están tratando de probar, la Fiscalía está trabajando en recabar precisamente las pruebas que permitan demostrar que el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, cometió efectivamente esos delitos, mientras la defensa está intentando demostrar lo que ha señalado, ¿no es cierto?, la convicción íntima de que no es culpable, de que es inocente de los delitos que se le atribuyen. Vemos cómo intenta caminar hacia el centro de justicia, rodeado de cámaras, tras dar estas declaraciones en las que señala que ha sido un periodo doloroso, que ha sido un periodo difícil, complejo, doloroso y complejo, fueron las palabras que utilizó Manuel Monsalve al salir de la cárcel Capitán Llaver tras 6 meses de prisión preventiva. Recordemos algo, Maga, esto es bien importante señalárselo a nuestra audiencia, esto no es una declaración de inocencia por parte del tribunal, es una declaración de la ilegitimidad de la medida cautelar, dado que no se han considerado o no se han fundamentado las razones para mantener la medida cautelar. Va a entrar ahora, va a hacer ingreso al estacionamiento, viene ahí el abogado, vienen las cámaras. La verdad es que muy complejo el ingreso y vemos entonces entrando a la zona de estacionamiento para retirarse definitivamente de este lugar Manuel Monsalve, el ex subsecretario de Interior, que ya vemos entonces ha ingresado tras una caótica salida, se esperaban sus palabras y son las primeras palabras que da Manuel Monsalve tras, recordemos, haber salido de La Moneda ese pasado 17 de octubre, una vez que a través de la prensa se empieza a rumorear de una denuncia por delitos sexuales. No se conocían en ese momento específicamente cuáles. Hoy ya sabemos, los delitos son violación y acoso sexual. Acusación, denuncia que entabla una funcionaria de la Subsecretaría de Interior, que hoy se encuentra también lejos de la prensa, después de haber estado, además, recordemos, un tiempo hospitalizada, tras haber, no ella, pero sí su padre y la defensa, emitió algunas declaraciones y hecho algunas entrevistas a la prensa. Nos vamos a mover de acá porque viene entrando un vehículo. Y bueno, esta imagen es clave, ¿no es cierto? Hemos estado hace mucho tiempo esperando efectivamente una imagen de Manuel Monsalve tras haber ingresado. Recordemos que las últimas imágenes que teníamos de él eran en la audiencia de formalización el año pasado, noviembre, octubre del año pasado, cuando en noviembre del año pasado se le va a buscar, se le detiene en Valparaíso, donde está su residencia, en la región de Valparaíso. Ahí también se va a trasladar ahora a cumplir el arresto domiciliario. Hay todavía mucho caos acá, ¿no es cierto? Toda la prensa tratando de encontrar esta declaración de Manuel Monsalve. Él se traslada al centro de justicia, a la audiencia de formalización. Ahí recordemos que son varios días, 3, 4 días. Él se desvanece entre medio en una de las jornadas y esas eran las únicas imágenes que teníamos de él. Él no había emitido palabras tampoco en esas audiencias. Así es que estas son las primeras que emite tras ser formalizado, tras que se hace pública y se conocen más detalles de la denuncia que, recordemos, se entabla el 16 de octubre del año pasado. Es cuando la PDI le informa a la ministra de Interior, Carolina Toá, que existe esta denuncia en contra de Manuel Monsalve, que luego sale a la prensa el pasado 17 de octubre. El 15 de octubre se le informa al gobierno, lo sabe el presidente de la República, se establecen algunas medidas para que él efectivamente entonces se disponga a concurrir a las, recordemos, diligencias que le solicita al fiscal, pero son 2 días que pasan, que hoy día también tienen al gobierno o que estuvieron al gobierno dando algunas explicaciones respecto de qué había pasado en esos 2 días, porque no se le había pedido la renuncia inmediatamente, hasta que finalmente eso ocurre el 17 de octubre pasado. Hechos que sucedieron en septiembre del año pasado, recordemos, tras Fiestas Patrias, estaba de vicepresidente, estaba además de ministro de Interior subrogante Manuel Monsalve, porque la ministra Carolina Toá no se encontraba, tras las Fiestas Patrias, un fin de semana muy complejo además para la seguridad, y es tras ese fin de semana, el domingo de ese fin de semana de Fiestas Patrias, cuando se junta a comer en un restaurante, tras lo cual se trasladó con la víctima al Hotel Panamericano, donde él se alojaba cuando estaba aquí en Santiago de Chile,
hotel que queda muy cerca de La Moneda, y es ahí donde habrían sucedido los actos por los cuales se le denuncian. Sí. Han habido imágenes que han circulado de la entrada y la salida del hotel, de ellos, tanto el subsecretario con la denunciante, y otros informes que se han ido filtrando a través de la prensa y que pertenecen a la carpeta investigativa. Hacía referencia a eso Manuel Monsalve a su salida, a la necesidad de no hacer juicios producto de información parcial. Él ha señalado que es información parcial que termina siendo equivocada o derechamente falsa, pero recordemos, y esto es importante señalar, la justicia dictaminará finalmente si es inocente o es culpable de los hechos que se le imputan. En un juicio, Maga, que además no debería demorar mucho en partir, porque se amplió el plazo de investigación a 75 días más en abril pasado, y eso vence el 15 de junio. Y ahí, al parecer, hasta el momento, las informaciones que hay es que ni la defensa ni la fiscalía pediría más plazo para la investigación. Ninguna de las partes quiere que esto se postergue más. Luego de eso, entonces, vendrían los preparativos para el juicio. Todo esto en un contexto político también bastante, podríamos decir, noticioso, y acompañado también de especulaciones y de declaraciones políticas. Ya hemos visto algunos, por ejemplo, candidatos a la presidencia. Este año hay candidaturas a la presidencia y también al Congreso. Están las primarias, además, de gobierno el próximo 29 de junio. Y todo eso, las primarias del oficialismo, que son las primarias a las que llegó solamente el oficialismo, son los únicos que van a competir por elegir a un candidato común. No quiso así la oposición hacerlo, la derecha, pero esa candidatura común va a estar marcada, o esa elección va a estar marcada también por lo que ha sucedido. Recordemos que estaba la ministra Carolina Toá en el gobierno en ese momento y es una de las principales candidatas de esa primaria, y probablemente algo se diga al respecto, pero ya hemos visto también algunas declaraciones que dan cuenta del tono político que adquiere esto, cuando, y eso es bien importante, hay que hacer una separación. La justicia determinará si hay pruebas suficientes para definir que se cometieron los delitos por los cuales se le acusan a Manuel Monsalve, y por otro lado hay que ser bastante claro, independiente de que esto sea un triunfo para la defensa de Manuel Monsalve, es un triunfo en torno a la medida cautelar solamente, no es un triunfo en torno a la demostración de inocencia respecto de los actos que se le imputan. O sea, lo que ha dicho la Corte Suprema, la Sala 2 de la Corte Suprema, es que no se ha justificado la medida cautelar más gravosa, no se ha señalado por qué habría peligro de fuga, dado que Manuel Monsalve ha colaborado con la justicia y antes que se le tomara preso también precisamente pudo haber, como se especuló en ese entonces, haberse fugado, haber intentado algo, no lo hizo, y eso es parte de los argumentos que presentó la defensa, la colaboración que ha dado Manuel Monsalve en la investigación desde el día 1. Ahí pueden haber puntos de vista distintos. Lo cierto es que el Tribunal Supremo le da la razón hoy día y no hay fundamento para justificar que continúe en prisión preventiva, y lo que hemos visto entonces la salida de Manuel Monsalve tras 6 meses detenido, con palabras como doloroso, como complejo, y agradeciendo a su familia y también a la defensa que lo ha apoyado en este tiempo. Bien, Lucía, bueno, vamos a seguir caminando. Con mientras tanto vemos a la prensa esperando. Por supuesto, sí. Sí. ¿Se conoció algún pronunciamiento dale de la Maga, yo sigo caminando acá. Lucía, hasta el momento, con respecto a esta liberación? No, hasta el momento no, y hasta el momento no de la denunciante y tampoco de su defensa. Nos quisimos comunicar con la defensora María Elena Santibáñez, o sea, la representante de la víctima, no la defensora en realidad, la abogada creyente. Sin embargo, no ha habido respuesta de ella. Ella ha señalado además que está en trámites personales, no ha habido alguna declaración, y solamente hemos tenido la declaración entonces de la defensa de Manuel Monsalve, el defensor público, porque recordemos que renuncia a la primera defensa particular de Manuel Monsalve el año pasado, en diciembre del año pasado. Denuncia primero su abogada, denuncia luego el resto de la defensa, y finalmente él decide optar por la Defensoría Pública, una Defensoría del Estado que está generalmente disponible para personas que no tienen acceso a, por ejemplo, recursos para contratar una defensa de alto nivel, muy profesional. Bueno, y sorprendió, la verdad, la decisión de Manuel Monsalve de precisamente, ante desacuerdos en la estrategia de defensa, de optar finalmente por un defensor público. Y él le ha dado esta buena noticia, ¿no es cierto?, hoy día, temprano, que la Corte Suprema había definido que efectivamente se revocara la medida preventiva. Nos estamos instalando aquí en este lugar, desde donde veríamos el vehículo
en el que se trasladará Manuel Monsalve hasta Valparaíso, que es el lugar donde va a cumplir el arresto domiciliario, Vaga. Lucía, otra cuestión, ¿no?, con respecto al caso de Monsalve. ¿Se sabe dónde pasará su arresto domiciliario? En su casa en Concón, en la misma residencia donde se le fue a detener el año pasado. Se traslada a la región de Valparaíso y ahí cumple arresto domiciliario total. La medida cautelar es arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Bien, bueno, vamos a seguir, ¿no? A ver cómo va a seguir la cuestión de Manuel Monsalve, si se conoce más adelante algún pronunciamiento de la denunciante, y esto también cómo va a impactar en el gobierno, ¿no? Si se van a conocer palabras de Gabriel Boric. Recordemos que el año pasado había sido muy duro con este tema Gabriel Boric, pidiendo que se lo investigue. Sí, claro que sí, pero recordemos también que complicó mucho al gobierno, porque lo que de alguna manera se cuestiona es quiénes tomaron las decisiones para que Manuel Monsalve estuviera 2 días más, y se conoce que él tuvo una conversación privada con el presidente de la República, y ahí el presidente le dice que le vaya a informar a su familia y que luego entonces regrese y presente su renuncia. Y eso sucede cuando la Fiscalía, la PDI, le pide, la Policía de Investigaciones le avisa o le cuenta a la ministra de Interior, Carolina Toá, que el fiscal Armendari está solicitando que Manuel Monsalve recurra al hotel para las primeras diligencias. Todo eso es parte de un entramado de unos días que complicaron mucho al gobierno y que terminaron esa semana de octubre, la tercera semana de octubre, con el presidente de la República dando una declaración de cerca de 45 o 50 minutos en la que contó detalle por detalle los mensajes que había recibido de Manuel Monsalve, todo esto según él, según decía el mandatario, para transparentar absolutamente todo respecto de Manuel Monsalve. Por otro lado, se recibieron muchas críticas respecto a la gestión comunicacional. ¿Cuál era la idea de que el gobierno contara con tanto detalle si Manuel Monsalve además había salido ya de la moneda? Y esto podría haber quedado con que la justicia se haga cargo, esa persona ya no trabaja en el gobierno, no nos pregunten más. Sin embargo, el presidente abre una puerta para que estuvieran varias semanas teniendo que responder únicamente sobre Manuel Monsalve y sobre si habían o no confusiones en los datos que había entregado el presidente. Se abrieron muchos flancos con esa declaración. Entonces se criticó mucho la declaración del presidente y de ahí han tratado de cerrar este capítulo, y fue lo que hoy día en la mañana la vocera subrogante Aysén Echeverry señaló cuando se le consultó sobre lo que había, la resolución de la Corte Suprema, lo que había decidido la Corte Suprema, y ella señala que es una persona que hace mucho tiempo que no está en el gobierno y de alguna manera intentan también desligar al gobierno de esto. Pero insisto, es un año electoral altamente polarizante y estamos viendo declaraciones que utilizan cualquier elemento o cualquier dato para efectivamente transformar una investigación judicial en una discusión política. Sí. Entonces va a ser muy difícil que el gobierno zafe efectivamente de esto, aunque el presidente Gabriel Boric pida que se investigue, porque ya vemos a varios candidatos presidenciales diciendo que esta declaración, y ahí hay que tener ojo, porque también es importante cuidar las instituciones. Cuando se usan las instituciones, los fallos judiciales para hablar bien o mal de que estarían cooptados o no los poderes judiciales por ejemplo, funcionarios de gobierno, hay que tener ojo también ahí con llamar a cuidar a las instituciones, a quienes efectivamente van a dirigirlas o pretenden dirigirlas más adelante. Sí. Esto es un fallo judicial, esto es una decisión de la Corte Suprema y es bien importante considerarla en ese mérito y separar. Insisto, eso no es una decisión de inocencia. La inocencia la tendrá que demostrar además la Fiscalía o la defensa, perdón, ante las pruebas donde la Fiscalía intente probar, efectivamente, demostrar que se cometieron los delitos por los cuales se le acusa a Manuel Monsalve. Bueno, y también hablando justamente de lo que se viene ya para Chile, ¿no? Con estas candidaturas presidenciales, recordemos que la ex ministra de Interior, candidata presidencial, Carolina Toá, también con respecto al caso Monsalve tiene un pendiente. Ella había hecho ya un mea culpa y recordemos donde la oposición le había pedido su renuncia, una mancha que podría llegar a afectar a lo que serán estos últimos meses también de campaña.
Mira, podría ser porque se va a ver todo el gobierno, pero recordemos que en la primaria está también otra ministra, la ministra Jara, está el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, son todos miembros de la misma coalición, así que entre ellos va a ser difícil. Por otro lado, una de las cosas que arrojó la comisión investigadora, si bien lo que había dicho Carolina Toá era que efectivamente se pudieron hacer las cosas de otra manera, pero que ellas intentaron hacerlo de lo más rápido posible, que con el papel, con el diario El Día Siguiente, como se dice acá, con el periódico El Día Siguiente, uno quizás pudiera haber tomado otras decisiones, pero trataron de hacerlas diligentemente. Algo que arrojó la comisión investigadora y que era algo en lo que concordaban parlamentarios de oposición y también del oficialismo que estaban en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, es que al parecer la ministra Carolina Toá había tomado la decisión claramente de la renuncia de Manuel Monsalve, pero que la decisión de darle espacio a él para que, por ejemplo, fuera al sur a contarle a su familia, había sido una decisión de la cual Carolina Toá había estado al margen. O sea, que había sido una conversación privada entre el presidente, quizás alguno de los asesores presidenciales y Manuel Monsalve, pero no estaba Carolina Toá ahí. Ahora, otro dato, por mucho que sea Ministerio del Interior, en el que estaba Carolina Toá, y subsecretario del Interior y Prevención del Delito, él no era, su jefa directa no era Carolina Toá, él ocupaba un cargo que era de responsabilidad o confianza directa del presidente. Así es que no se sabe si directamente podría influir a Carolina Toá, pero hay que estar atento efectivamente a lo que vaya a pasar en un año de elecciones, Maga. Bien, Lucía, vamos a seguir con este tema más adelante. Ya regresamos. Gracias. Adelante.